enseñamos a habitar lo digital con criterio, libertad, responsabilidad y sin miedo? ¿Cómo nos preparamos hoy para enseñar a alumnos que no solo usan la tecnología, sino que la crean? ¿Cómo nos preparamos, Meli, hoy para educar en tiempos sintéticos, ¿no? Y por eso hoy nos acompaña Melina Masnata. Meli es líder global en tecnología, educación e innovación. Y bueno, ¿quién mejor que ella para ayudarnos a surfear esta ola que queremos subirnos? Pero bueno, tiene sus desafíos. Melina, además, es autora de este libro, Educar en tiempos sintéticos, que muchas veces lo habrán visto en mis redes. Y hoy queremos aprovechar esta oportunidad para conversar con ella y seguir aprendiendo. Hola, Meli, ¿cómo estás? Qué placer, Marce. Muy feliz que lo logramos, que pudimos, porque bueno, las dos tenemos esta agenda, creo que es un tema súper interesante y quienes venimos hace tiempo trabajando en tecnología nos pasa que es el momento, pero bueno, hay que trabajar. Exacto. Así que gracias por el espacio, la invitación. Un placer y un honor tenerte acá con nosotros. Y como decía recién, esto que vos decís, quienes estamos en tecnología por vos venís de tecnología de toda tu vida, de toda tu formación, y también en educación. Y esto de acercar una guía fácil, una guía práctica para el docente, para el ciudadano común que quiere abordar esto de la adopción y el enseñar y acercar a otros la adopción de la inteligencia artificial, está buenísimo. Así que desde el lado de la educación y de comunidad docente, saber que existe esto y que le podemos acercar esto, está buenísimo. Gracias, porque además yo salía de trabajar en el ámbito tecnológico, claro, creando el área de formación de una compañía que es muy conocida, que estaba en 30 países, y entonces tenía que trabajar muchos temas vinculados a la diversidad cultural, la diversidad de tecnologías, pero además la diversidad intergeneracional. Exacto. ¿No? Como alguien que está liderando equipos de tecnología tiene que volver a aprender. Y en ese camino, cuando después de unos casi 3 años de un trabajo bastante profundo, dije, bueno, voy a tomarme una pausa al mundo corporativo, vuelvo al mundo más emprendedor y de educación, claro, y demás, pero de educación más del sistema educativo. Sí. Y además, ¿qué pasaba? El mundo tecnológico en ese momento, que era 2023, ya veníamos laburando un montón con inteligencia artificial. Claro. Y sí me parecía que era algo que había que empezar a hablar porque no estaba sucediendo. Y yo me fui unos mesecitos antes de toda la explosión de ChatGPT y todo lo que empezamos a conocer. Y ahí es que empecé a escribir, porque dije, qué bueno. Che, esto lo necesitamos, pero sobre todo necesitamos entender cómo va a venir estas transformaciones de las cuales vos también conversás mucho y eso es tan necesario. Sí. Y traes también diferentes perfiles, ¿no? Que no es solamente cuando uno entiende el sistema educativo, que son a veces docentes, educadores, sino familias, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Que también la importancia de ser conscientes de que la educación de nuestros hijos, como su formación, la co-creamos con las instituciones educativas, ¿no? Como familia. Tal cual, bueno, lindo término, porque co-crear a veces parece que sucede en otros ámbitos, pero es cierto que también ahí hay un porcentaje. Y también creo que hablando de porcentajes, algo de lo que a mí me pasaba es que a veces cuando uno está ya en el mundo adulto trabajando, viene una propuesta de formación, claro, y lo primero que te pasa es, uy, yo ya aprendí, estudié eso, ya está, ya pasó. Y por un lado tiene el arrastrar vicios, como hablamos en el backstage antes, y por otro el no me hago cargo, ¿no? En el sentido ya está. Bueno, vos comentabas este proceso tuyo, este recorrido de este tramito 2022-23. Yo también salgo ahí de la educación formal, instituciones, y lo primero que empecé a extrañar fue mi trabajo con mis equipos de docentes. Entonces empecé en trabajos de innovación educativa, pero el primer ingrediente que me tentó muchísimo agregar a todos los procesos de innovación educativa fue la inteligencia artificial, porque al final de 2022 mi primer podcast de inteligencia artificial es volver al aula en el 2023 con ChatGPT, sí o no. Y hoy ya no es una pregunta, ¿no? El tema es cómo y demás. Entonces, por eso resoné con esto que comentabas,
porque la importancia de decir, esto está sucediendo, este es el futuro de nuestros chicos, si vamos a seguir educándolos, acompañando su proceso de aprendizaje, sí, hay que incorporarlo, hay que adoptarlo y tenemos que conocerlo, ¿no? Y además, algo que también conecto con lo del libro, ¿no? Siempre le damos como un palo al sistema educativo, porque es muy fácil, todos de alguna forma transitamos, sobre todo, bueno, en un país como Argentina que tiene una escolaridad obligatoria, determinadas particularidades que en otros lugares del mundo no se dan, para bien. Y en ese sentido, lo que para mí era interesante es, bueno, ¿qué entendemos como sistema educativo? Como un sistema que también es exitoso en sus desarrollos, porque a veces no lo vemos, pero logramos llegar hasta como hablamos acá alguna vez, también en su resultado final, ¿no? Tal porque cual. tenemos profesionales súper creativos, súper destacados y reconocidos. Iba a decir distinguidos, pero sí son distinguidos en el mundo, ¿no? Tal cual, siempre tenemos estos perfiles, como vos decís, que a veces somos más conocidos como nuestro trabajo individual, ¿no? Claro. En equipos, pero bueno, con una trayectoria, una formación que no es de la nada, que Exacto, se eso en construyó. algún lugar sucedió. Y sobre todo con personas, ¿no? Y entonces el libro tiene una parte de entender ese sistema educativo como un sistema operativo, Ok. una siguiente parte que tiene que ver con estos protagonistas, ¿no? Que van desde la familia, quienes educan, quienes aprenden, Bien. y además las inteligencias artificiales, que en ese momento no se estaba hablando tanto, pero ahí ya es parte de ser protagonistas dentro Exacto. del aula. Y por último, ese entrecruzamiento, ¿no? ¿Qué pasa si hay una pregunta, ¿no? Porque el libro son 73 preguntas que no son mías, son de personas con las que yo estuve entrevistando, trabajando, emprendiendo, y que siempre me interesaba escuchar, Ok. y que además pensaba, si sale un libro en el 2024, ¿no? Con una experiencia del 2023, se va a quedar obsoleto. Totalmente. ¿Cómo hacemos para que no se quede obsoleto? Bueno, pensemos preguntas, Bien, pero bien. que sean preguntas que además tienen estos twists, ¿no? Algunas vinculadas Sí, a... de desafío o planteamientos, ¿no? Exacto, que todavía no resolvimos, ¿no? Ok. Estamos en el 2025, casi fines, y todavía no nos queda claro si aprendemos mejor con tecnología. Ok. Sí, por ejemplo, puede haber un sistema educativo sin protagonistas. O protagonistas sin sistema educativo, Ok, ¿no? sí, bueno, vamos ahí. Yo, nada, no quería avanzar sin reforzar este concepto que Meli contó recién. Este libro justamente es tan llevadero y tan, a ver, vas a conectar tan directamente por una cuestión de que está diseñado a partir de preguntas y esas respuestas conforman el texto, ¿sí? De este libro, así que está buenísimo. Una vez más. Pero Gracias. digo, cuando lo mencionaste que estaba compuesto por preguntas, tenía idea de mencionar esto porque lo hace fácil de leer y fácil de acceder al contenido. Es algo que vamos a entender todos, ¿no? Y también en las respuestas, algo de lo que yo busqué, que siempre nos pasa en Latinoamérica, ¿no? Como esta mirada de no hay experiencias interesantes, no hay miradas, Claro. no hay protagonistas que estén marcando la agenda. No, todo lo contrario. Entonces, en las respuestas lo que siempre traté es de conectar con personas que hicieron experiencias, Bien. trabajaron en implementaciones. Entonces, son casos que además nos da a pensar que hay algunos atisbos de respuesta. Exacto. Que tenemos que salir a buscarlo donde está sucediendo. Y que vos que venís también del sistema educativo sabés que no tenemos buena prensa, ¿no? Que nos falta que nos miren, que Mira, vean que nos vamos todos los episodio días. anterior hablamos de bienestar docente. ¿Por qué no sé? O sea, ¿por qué nos preocupamos, más allá de ocuparnos, de que estén bien los docentes, ¿no? Porque es tan importante el rol. Y ahí vuelvo a esto que dejaste picando y yo seguí con lo del libro, de que vos decías que esta tecnología va a ser enseñada por estos adultos o nos podemos imaginar distintos escenarios. Lo que a mí me cuesta, a lo mejor vos ya tenés desarrollada otra idea, me cuesta imaginar este ámbito de aprendizaje y enseñanza sin el docente, porque, que podamos administrar el acceso al contenido de un modo individual a través de distintas plataformas, a través de la inteligencia artificial y demás, que es algo que destacamos, el tema de la personalización en el aprendizaje con la inteligencia artificial. Pero digo, este rol del docente que acompaña, que mira, que es necesario, sigue siendo necesario. ¿O lo Sí. ves que puede llegar a desdibujarse pasado mañana? Bueno, yo creo que no solamente va
va a ser muy necesario, sino que va a ser un privilegio. Claro. Eso es algo de lo que dejamos de entender, Claro. porque tenemos dos variables. Una, que cada vez menos personas estudian para ser profesores o Ni docentes. hablar. Entonces tenemos una necesidad que no solamente es de Argentina, es latinoamericana y global, de nos van a faltar profesionales humanos haciendo esta tarea, Sí, ¿no? sí. Como que ahí hay un punto. Y que los que van a estar dedicados a esos espacios, como, y acá siempre hago de hecho en el libro lo menciono, Elon Musk creó su propia escuela y lo que hace es sus hijos, y para quienes trabajan también en sus compañías, Ad Astra, y lo que hace es trabajar todo el tiempo con el método socrático con humanos, Ok. no con computadoras, ¿no? Ok. Ni una Con humanos. Con humanos. Él Bien. dice, clase de filosofía, tengo esta profesora, me viene a enseñar a pensar y hacerme buenas preguntas para el Buenísimo. escenario. Y qué importante el rol de la pregunta también, ¿no? Tal cual. Meli, voy a un minuto, Tomás, mencionás el método socrático y les cuento que Auroria es la plataforma que nos acompaña en este episodio, apoya este episodio. Auroria es una plataforma de inteligencia artificial que nos facilita el acceso a la adopción de la inteligencia artificial en las aulas con un método socrático y de manera segura. Así que seguimos. Seguimos y le mandamos un saludo a Un Dani saludo a también, que la Dani. queremos muchísimo Sí, y que sí, bien sí. que Mucho esté- trabajo mucho después trabajo. detrás de esto, ¿no? Tal cual. Conocer a la emprendedora también nos da esa perspectiva Tal y cual. conectando con esto, que es un poco la mirada de, bueno, ¿quiénes se van a quedar con estos docentes humanos? Creo que no es tan mal dejar de ver qué tendencia existe. Y por otro lado, justo hace 2 días empezó a viralizar una escuela en Estados Unidos que tienen toda una propuesta mucho más flexible, donde sus estudiantes en realidad van solamente 2 horas a la escuela, porque el resto lo hacen en plataformas. Y esas Ok. 2 horas que van a la escuela tienen algunos roles, algunos no son directamente docentes, sino que son más como guías. Ok. Y un docente más como guía, ¿no? Se reconvierte ese rol y los ayuda para resolver temas más prácticos, desde cocinar, por Ok, ejemplo. sí, habilidades más humanas. Más humanas, y además en esa conexión trabajar como la interacción Ok. del interdisciplinario, ¿no? Bueno, Bien. cuando uno cocina en realidad está poniendo Sí, en física, acción, química, ¿no? Exacto. Ok, matemática. Tal cual. Súper interesante, pero los estudiantes van solo 2 horas para tener cubierto esa fase que es cómo cómo interactuamos La con interacción humanos, humana, ¿no? La interacción humana. Bien, igual, o sea, no menos importante todo esto que desarrollan o trabajan, estas habilidades, digo, que hoy mismo vemos que son tan necesarias que un chico de 5º año al egresar o de 6º en provincia sepa manejar un home banking, sepa ir a hacer los mandados, o sea, sepa cuando van a comprar, qué van a comprar, sepa elegir, sepa cocinar, ¿no? Por tantas cosas tan que las damos por hecho, que son tan inherentes al ser humano, pero no por darlas por hecho, dejemos de enseñarlas, ¿no? Tal cual, y cuando uno entra en plataformas que no son diseñadas, como en el caso de Auroria, que sí lo es, con un propósito y un objetivo didáctico, pedagógico, Exacto. educativo, lo que nos pasa son los casos que estamos viendo con todo el uso de ChatGPT, muy enfocado para la terapia, para los problemas Ay, sí, claro. desafiantes Evitemos que el vinculares. humano caiga en esa dependencia o esa relación directa, o sea, por default ya tenga un chat para conversar, ¿no? Y además lo que nos pasa con estas inteligencias artificiales es que son psicofantes. Claro. De alguna forma manipulan, te dicen lo que vos No, querés te van a escuchar. complacer. Y lo mismo que te pasa en cualquier red social. Vos te empezás a juntar con Claro. tu círculo en vez de conversar con personas que piensan diferente. ¿Y por qué traigo esto? Porque verdad. en la vida real lo que es necesario para el pensamiento crítico, además, que es una de las habilidades que Sí. hoy pensamos más como metahabilidad, de la cual podemos discernir y decir, bueno, ¿qué nos va a diferenciar al final del día? Y esta es una de las metahabilidades. Totalmente. Porque convergen otras habilidades, se genera a través de cuando no estamos de acuerdo con una situación, una persona. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo, no? Y para eso necesitamos habilidades como la negociación. Totalmente. Cuando uno negocia, ¿qué está haciendo? Empezando a conversar, empatizar. Empiezan a haber otras estrategias que eso, una IA, es muy interesante
podríamos promptearla para que nos esté dando esa mirada, pero la realidad es que dónde queremos dejar esa huella digital. Y ahí vuelvo a este otro desafío que tenemos también en un momento tan de la curva de Gartner, ¿no? Del hype cycle, ¿no? Estamos ahí arriba, pero después se viene como una caída estrepitosa en estas tecnologías exponenciales y lo que se llama en el mundo de la tecnología un valle de la muerte. Entonces, cuando estemos ahí, ¿no? Ok. Que todavía no estamos ahí, se va a regular. Porque, bueno, tenemos en Europa la primera ley de inteligencia artificial que está regula muchos ámbitos como el educativo, pero el desafío grande que tenemos es que a veces es restrictivo para el desarrollo de la misma tecnología. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Las empresas están yendo a Estados Unidos que no tienen ese tipo de regulación. Dicho esto, ¿a qué punto vamos a ir? Porque también hay que volver... ¿Cuál es el punto medio, no? ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos encontramos? En eso, ¿quién nos va a regular? ¿De qué manera? ¿Va a estar prohibido? ¿No? Yo a veces viajo a Uruguay y me pasa que, por ejemplo, Meta IA en WhatsApp no está. Claro. Y eso es porque hay una decisión de que ese aplicativo, de que ese desarrollo dentro de WhatsApp no esté. Bueno, nosotros no tuvimos esa posibilidad. No, apareció. Y creo que Brasil sí pudo decir que no. Tal por cual. otro tema que había detrás, ¿no? Por un juicio. Y digo, hay cosas que a veces damos por hecho de la tecnología que también tiene que ver con los lugares donde estamos viviendo y que además delegamos en ese ejercicio. Y ahí hay un término que yo últimamente lo estoy tratando de evidenciar mucho, que es el de los neuroderechos, ¿no? Así como está este tema de el derecho a desconexión, ¿qué va a pasar también cuando tengamos estos derechos a el pensamiento, por ejemplo, o a la libertad de pensamiento? Claro, ¿no? Y el registro. No la queremos perder. No la queremos perder. Y el registro de toda tu huella digital, que de alguna manera para mí lo desafiante que tenemos con estas generaciones, que quizás no identifican que está construido, que es real, que es digital. Totalmente. ¿Cuáles Para son ellos los es real. intereses? Exacto. ¿No? Pensar en ese recorrido también en que vamos a tener que formar por las dudas de que haya también, incluso además de todos esos escenarios, hasta un apagón tecnológico. Claro. Vamos a dejar de pensar por eso. Vos sabés que el otro día escuchaba que se empieza a visibilizar un poco más todo este perfil de las catástrofes preparacionistas. Ay, sí, los preps. Los preps, bueno, exacto. Y no, porque ya, digo, una vez escuché un actor que contaba que sí, y ahora, nada, fue el primero en Argentina, que lo escuché también en una un entrevista. Cantante ahora, hay un cantante muy conocido. Un cantante. Y bueno, y digo, ojo, porque no solo eso, sino qué pasa con la plata. Todo el dinero. Con el dinero. Todo cripto, todo digitalizado. Bueno, también hay que tener billetes en casa porque puedes estar un mes sin dinero, sin acceso, ¿no? Con estos procesos de apagones que hay, Europa está dando esos mensajes, algunos países más enfáticos que otros, sobre... Bueno, en Chile pasó, en España pasó, el año pasado, ¿no? Tal cual. Entonces, estamos en un momento donde tenemos escenarios muy divergentes. Lo mejor que puede hacer el sistema educativo es seguir preparando incluso para esos escenarios, porque la realidad es que frente a la crisis, cambio o acción climática, como quieras llamarlo, hay algo ahí que ya está cambiando, que está transformándose, y eso es insostenible frente a todo este otro desafío que tenemos grande de la tecnología. Dicho esto, después me pasa que yo... cuando la tecnología tiene propósito, tiene un objetivo, que vos ves todo el tiempo ese tipo también de casos interesantes, pero que bueno, no son a veces escalables, que es un problema igual de la tecnología siempre, ¿no? Pensar la escalabilidad dentro de las aulas, porque cuando uno habla de una transformación digital, no importa cuál sea el ámbito en el que estemos, estás hablando de una transformación cultural. Claro, cultural, claro. Y eso ciertamente es un tema que no lo tenemos tan evidenciado, y también cuando vos conversás, traes inteligencia artificial, en realidad lo que despierta son temores humanos, desafíos humanos. Negación. Digo, esto que decís cultural, enseguida me llevó a el nieto que hoy se empieza a formar con estas tecnologías y demás, y la abuela, digo, ahí va a haber una distancia, va a haber una separación. ¿Cómo la achicamos esa separación? Y además con la prolongación de la vida, porque ya no somos los abuelos, abuelas, sino que es... Vos sabés que el otro día en una diplomatura, hablábamos cada uno de lo que había que hacer un trabajito para el cierre, y yo dije, a mí me convoca un montón el tema de los adultos pensando en tercera edad. Bueno, Mario Pergolini ahora está invirtiendo en un desarrollo que igual
en Japón No, hace pensé muchos que ibas a años. decir, dije sí, porque digo, no sé si él es inversor de ese, pero él cuenta siempre el caso de su madre que quedó ciega de adulta Sí. y se asiste apoyándose en la inteligencia artificial. Claro, sí va a ser el otro caso, porque ahora se están haciendo unos desarrollos que son de teléfonos específicos, Ok. que en realidad en Japón, y bueno, Mario Pergolini es muy conocido porque es inversor hace mucho tiempo en temas de tecnología, solo que Sí. uno lo asocia al mundo más mediático. Pero bueno, conectando con Japón, donde la población es mucho más longeva, Ay, claro. hay celulares específicos donde vos tenés la capacidad, tenés otros botones, tenés otra interfaz, que eso también para mí es un claro ejemplo de que la tecnología está creada por humanos, tiene objetivos, Claro. y nosotros nos adaptamos. Que nosotros nos adaptamos, pero digo, si conocemos a los humanos, digo, está bueno pensar esto, que me decís que está haciendo Japón. Digo, bueno, si este humano a los 80 años, que ya no tiene esta formación o este conocimiento de tecnología, va a necesitar esto, y bueno, diseñémoslo. Sí, es una sociedad de nuevo con otra cultura, entonces hay algo de comunidad. Claro, con y otra cultura donde el adulto grande importa. importa, es experimentado, es alguien con quien uno se valora. tiene que sentar a hablar y escuchar. Cuestiones que, bueno, que en Latinoamérica siempre es todo lo contrario, pero esta es la primera vez que vamos a tener también en esa convergencia intergeneracional adultos que quizás tienen 70 años, son súper proactivos, están emprendiendo, tienen una mirada muy diferente, entonces todo eso es lo que tenemos que empezar a potenciar, ¿no? Y de hecho vamos a tener, por lo que se proyecta, poblaciones mucho más adultas. Claro. Ser joven no va Claro. a ser algo muy común, ser niño ni hablar, entonces vamos a tener una representación de nuestras sociedades al revés, Sí. muy adultocéntricas. ¿Cómo hacemos ahí para esto de pensar en aprender a aprender todo el tiempo, aprender a desaprender? Exacto, aprender a desaprender. Y en esto yo pensaba que es una pregunta que había traído, porque más allá de sin llegar al adulto de tercera edad bien grande, digo, hablamos de incorporar, adoptar inteligencia artificial en los procesos de aprendizaje de los jóvenes. Ok, mientras tanto, los padres que están en casa también tienen que estar mirando y atentos de qué estamos hablando. No puede, o sea, hoy no podemos agudizar, o sea, hacer más grande esto de que el adolescente siempre llega antes, de que los jóvenes. A ver, llegan antes. Pero digo, no tiene que haber esto de la desinformación del adulto sin conocer qué está sucediendo, ¿no? Tal cual. Y creo que ese es otro de los puntos, porque mucho lo que venía pensando cuando me convocaste es cómo también entretejemos el camino social, ¿no? Claro. Este camino que antes la escuela tenía un rol social, tenía un Sí. espacio, y hoy lo tiene que volver a tener, porque Claro hay que algo de lo que se va a volver inédito y lo que se va a volver de valor es el encuentro humano. Sí. Entonces, es la escuela el espacio para encontrarnos. ¿Por qué? Porque podemos, y a vos te pasa, ¿no? Cuando hacen estas charlas donde vas a Ni hablar. trabajar con familias, con Ni hablar. educadores, con estudiantes, con esa intergeneracionalidad, Sí. que también, por otro lado, es una oportunidad de oro, porque Totalmente. venimos de muchos años donde eso se desgranó, donde el Bien, padre... bien. Está bueno esto de volver a pensar esto como lugar de reencuentro, ¿no? En Tal el colegio cual. donde va a pasar, o en la escuela es donde va a pasar esto de que el padre se encuentra con el hijo con una temática común. Sí, ¿qué pasa ¿No? con De el interés. bullying Ay, digital, claro. las apuestas online? Y en esto te voy a hacer una pregunta que vos una vez me acercaste para que le preguntáramos a alguien más. Entonces, ¿qué habilidades tendrían que aprender los padres? Está buenísimo, porque yo creo que los La padres... hiciste vos. Mirá, no me lo acordaba. No, pero creo que los padres tenemos como... Primero que nos está comiendo toda la cotidianeidad, quiero ponerlo en contexto, Sí. ¿no? Y Argentina, Latinoamérica, siempre estamos en los rankings de las sociedades más quemadas, ¿no? De Claro. muchas más demandas de trabajo. Claro, que demanda no porque haya tecnologías que nos faciliten tareas, estamos trabajando menos. Exacto, todo lo contrario. De hecho, justo hace 2 días estaba hablando con una persona que me decía, bueno, pero nosotros nos sentimos muy demandados por la escuela porque me piden ir al evento, Y mandar sí. esto, hacer esto. Bueno, le digo, Agradecelo. agradecelo. Y además fue el proyecto institucional que elegiste. Claro. Vos sabés que uno termina Ni hablar. eligiendo. Sí, uno termina eligiendo y después termina criticándolo. No, por uno, no me incluyo. La verdad que Pero- ahí me salgo del círculo.
el bueno, diagrama de claro, Venn. pero eso que decís es una tendencia. Entonces yo le dije, lo Totalmente. primero que tenemos que hacer es dejar de hablar mal frente a nuestros hijos de la escuela. ni Porque hablar. los primeros que decimos, uy, qué hincha o qué, Sí, somos sí, los sí. padres. O sea, hay algo ahí de... Después o sea, no pretendes que haga algo con entusiasmo. Incluso que tenga que ver agarrar y con el decir, colegio. esta porquería te mandaron para hacer. No, bueno. Ay, mira qué piola, che, qué piola la maestra. No sucede nunca, ¿no? No sucede nunca, ¿no? O ¿Y cómo esto- cambiaría el discurso? Claro, y sobre todo, mirá qué oportunidad tenemos de hacerlo de nuevo, porque yo no me Claro. acuerdo mucho cómo era esto, ¿no? Entonces creo que en ese camino, y acá con las habilidades que tienen que tener los padres, es Qué la bueno. habilidad de volver a generar conversación, porque de nuevo, hoy nuestras juventudes, niñeces, no eligen hablar con humanos. No, Y claro. hay una investigación que está llevando un americano, Nick Potolinsky, que él está trabajando sobre algo que llama como alfabetización, y quiero ser como muy específica con la terminología. Él dice relacional de lo digital. Porque Ok. dice que lo que está impactando que hoy podamos tener este chat, que además nos responde súper rápido, súper afinado, o por lo menos nos emula, que es muy Sí, adecuado. como que nos conoce y que nos da la respuesta correcta, ¿no? Es que Emula tenemos, eso. claro, tenemos como, nos vamos acostumbrando a que las respuestas son rápidas. Ah, y no, tenemos ni una hablar. demanda que frente a lo que Ni te pasa hablar. con un humano, un padre, una madre, que te Ni dice, no hablar. lo sé, o déjamelo pensar. Te lo hago. Exacto. Entonces él dice, hay un cambio en esa alfabetización que es relacional. Y yo creo que vuelvo a esto, ¿qué habilidades tenemos que Qué tener bueno los eso. padres? Es volver a reconectar lo relacional. Relacional, porque mirá esto que decís de cómo va cambiando el paradigma, pero orgánicamente, o sea, es para ponerlo entre comillas, porque para mí la palabra orgánico tiene mucho de positivo, pero, o sea, se da orgánicamente, naturalmente, algo que termina no siendo positivo. Con tanto scrolling, vos sabés muy bien, hablas mucho del contenido de TikTok, de los tiempos sintéticos y demás, los chicos empiezan una película y adelantan el inicio. Tal cual. Adelantan la intro y cancelan el final. O sea, Tal cual. Bueno, mira, ¿no? vos sabés que yo tengo una hija bien chiquita Sí, de edad. sí, justo y iba a siempre, referir a eso en un momento. Muy, muy desafiante fue como, porque además Claro, mi marido también el trabaja en contexto, tecnología, claro. los dos hablamos mucho de esto. ¿Edad? Ahora, en un mes cumple 4 años. No, Y fue qué un divino. desafío, porque claro, además nos ve que la mejor forma de enseñar cómo manejarse con tecnología es si te ve o no haciendo un consumo Totalmente, problemático. como la lectura, ¿no? Tal cual. Sin embargo, sí tenemos estos ritos de nos vamos a dormir con un libro, Bien. le leemos. Sí, a la mesa el celular no. Exacto, ciertos espacios y rituales que tenemos que trabajarlo porque a nosotros nos cuesta. Pero está buenísimo no a hacerlo, nuestros hijos. ¿eh? Sin embargo, mirá lo que nos pasó. Nosotros a veces vemos como también ella tiene compañeritos, amiguitos de Sí, la claro. plaza, diferentes espacios que no tienen este trabajo con las redes sociales o Y las se nota. lecturas, y se nota porque, viste, vos hiciste el ejemplo de lo narrativo de una película. No, porque hay un arco narrativo que uno soporta, supuesto, construye, claro, ¿no? conversa, incluso cuando te estás aburriendo, ¿no? Que ya Está sabemos pasando que- algo. Claro, y el aburrimiento es también el espacio para que vos pienses. Bueno, ¿qué sucede? Claro, ellos vienen con algunos consumos y vamos viendo a sus compañeritos o amiguitos que tienen estas miradas de temas muy tiktokeros, muy rápidos, muy terminan y Sí, cierran, y sus formas de interactuar, de hablar, de su demanda, su ansiedad, va muy desde ese camino. Totalmente. Nuestra hija lo que le pasa es lo contrario, como que se queda... Esperando un poco más. Claro, o cuando ella habla, te habla de todo un recorrido, ¿no? Y ahí hay algo de lo conversacional. ¿Y qué hacemos? Una vez a la semana, los domingos, nos sentamos y vemos una de sus películas favoritas. Claro. Pero la vemos toda y, Y nos después clavamos la cuentan. familia Y también, bueno, ¿no? pero está bueno Pero eso. vemos Frozen por Yo decimocuarta vi el Rey vez. León, mis hijos tienen 20. El Rey Claro. León, pero no te puedo decir la cantidad de veces. Te Tendré que sabes haber los leído diálogos, acciones. claro. Sí. Bueno, pero ¿qué- Y Toy Story, que viene un revival, no sé qué, en Buenos Aires, que los Tal quiero ir a cual, ver. tal Pero yo lo guardo hasta con un amor, con una añoranza, porque fue un momento compartido. Compartido, esa es la palabra clave. Y también hay algo de esto de que incluso es repetitivo, ¿no? La repetición es necesaria. Es necesaria. Uno termina como entendiendo y como vos decís, dialogando, porque estas películas que vos mencionás, o incluso Frozen, o todas las que hoy saca Disney, por ejemplo, tienen siempre un metamensaje. Hay un Sí, mensaje para la adulta y un claro. mensaje Toy para... Story en todas sus
su saga el mensaje de qué le pasa a ese juguete que ya no lo usamos. La construcción de la infancia, ¿no? Del juego, el espacio, cómo lo vamos abandonando, ¿no? Y que nos da nostalgia a los que somos más grandes, decimos, ay, no, es tremendo, y le damos una connotación muy diferente. Eso permite que podamos conversarlo. Entonces, una habilidad es esta, es compartir, es tiempo, es disponibilizar tiempo para compartir y generar conversaciones que sean genuinas. Cuando digo conversaciones genuinas, es incluso decir, no lo sé, espera, pensémoslo juntos. Genuinas en esto de estar hablando de un personaje que ella conoce, que vea que vos lo estás conociendo, es darle importancia también, ¿no? Exacto, que es algo que ahí vuelvo con algo que por ahí las redes hoy no lo están afinando, ¿no? Y que tenemos solo como un discurso muy prohibitivo, y que yo siempre lo menciono porque creo que es tremendo, cuando vemos las investigaciones en relación al consumo de los jóvenes, sobre todo más adolescentes, de 12 a 17 años, que esto trabaja muchísimo UNESCO, con esta mirada de qué consumos tienen. Bueno, por ejemplo, la dismorfia corporal, el bullying y todas las otras cuestiones, por ejemplo, la ludopatía, que son todas estas nuevas patologías. Tiene que ver con el mismo sistema de plataformas, ¿no? De recompensas, de donde ellos están habitando. Y que hay algo ahí que para mí lo más doloroso es que pegan en la autoestima en un momento donde hay una construcción de la autoestima, porque nos pega a nosotros como adultos, que uno termina diciendo, ay, no soy tan bueno, listo. No, o del FOMO, ¿no? Sí. Porque digo, el FOMO también te pasa por esto de que, porque yo y yo no. Un ejemplo. Bueno, que es parte del ejercicio. Somos adultos y tenemos otra formación y demás. Pero bueno, en esta pregunta que vos construiste y que compartimos con Patricia Jepsen, ella dijo la respuesta de qué habilidades desarrollar en los chicos. La autoestima. Es que es lo primordial. Fortalezcamos la autoestima de los chicos. Y es donde además estas plataformas... Que es difícil, ¿eh? O sea, no es difícil hacerlo tal vez, si estamos conscientes y atentos. Digo, qué difícil en estos tiempos de tanto TikTok, de tanto consumismo. Y bueno, y ahí tenemos una oportunidad como escuela, ¿no? Y esto me vas a entender mucho porque vos vas mucho a diferentes ámbitos educativos, que es... ¿Por qué nos ganó como sociedad estas plataformas del tema de la autoestima? Y en la escuela recién ahora se empezó a trabajar, a hablar y hasta volverlo tangible el tema de la inteligencia emocional. Totalmente. Es algo que sí lo teníamos cuando, ¿te acordás? Leíamos a Garner, como que veíamos, bueno, pero tenemos una inteligencia ahí más. Y vos, ¿no? que estabas en lugares de liderazgo donde vos decís, bueno, esto, pero cuando teníamos un área que era habilidades sociales. Exacto. Pero ya desde, la institución para que las docentes lo trabajen con sus grupos. Una vez cada tanto. Claro, no era transversal. Exactamente. Entonces, cuando uno habla de autoestima, estás hablando de inteligencia emocional, que eso es lo que nos está ganando hoy las plataformas y que se vuelve súper exponencial cuando la inteligencia artificial en estos modelos de lenguaje se vuelven psicofantes, ¿no? Se vuelven manipuladores. ¿Por qué? Porque vos no tenés otro lugar donde te digan, ¿qué viene esa pregunta, Marce? Totalmente. ¿Qué pasa? Venís en un sistema, humano. donde la exigencia, donde no podés hacer preguntas, donde no se puede... Bueno, eso es en lo que nos está ganando. Por eso la escuela tiene que volver a recuperar esos espacios y traer todo esto que sabemos hacer muy bien, que es gestionar la emoción, enfocarla a lo que tiene que ver también con la autoestima. Decir, mira, en esto me cuelo un minuto para aprovechar este escenario que nos llevas a imaginar. La escuela tiene que volver a traer esto y vamos a traer esos padres que decías hace un rato, uy, qué fiaca, otra vez me viven llamando del colegio. Pero digo, te llaman y vamos a hablar de emociones. ¿Vos en tu casa lo hablás? Si no... Tremendo, sí. Entonces, no está bueno poner luz ahí y agradecer de que te están convocando para hacer algo que no harías en tu casa. Tal cual. Naturalmente. Y con una mirada también formativa, como vos decís, porque no es solamente hagamos una charlita o que ya es de alguna manera propositiva frente a un caso como bullying o, vamos a decirlo, suicidio adolescente. Que tremendo. No sé si lo conocés, Arturo Clariá. Bueno, lo convoqué, vamos a ver, estamos armando algún encuentro. De repente, pero ¿sabés qué? Que yo hablaba con una psicóloga también conocida, muy de cerca. Vos tenés tu nena muy chiquita, pero digo, ya son conocidos de tus hijos, conocidos de tus primos, de tus sobrinos. Muy de cerca. Entonces, digo, justo lo conversaba, esto subió el índice. ¿Nos estamos perdiendo una parte de atajar o de prevenir?
Y de nuevo, ¿por qué no lo hablamos en los colegios? ¿Por qué no hablamos de suicidio? Es tremendo, es dolorosísimo. Sí, Yo el sí. otro día, un sábado hace 2 semanas, llego a mi casa y mi hijo me dice, mamá, se suicidó fulano. Sí, es. No, le digo, ¿pero seguro? Sí, sí, digo, y hay Y esa era un pausa. chico que había ido al colegio, Sí, que vos sí, sí, decís, sí, que no lo- esto pasa en Estados Unidos. No, pasa nos está acá. pasando muy de cerca. Nos está pasando muy de cerca y además lo que vamos viendo es que es una tendencia global y tiene que ver con dos perspectivas, y acá te traigo algo de lo que vengo leyendo con diferentes papers, ¿no? Que igual ya empezaba a aparecer en ciertos grupos sociales, ¿no? De determinados espacios más de vulnerabilidad. Y de nuevo, vuelve al mundo desde la escuela. Hace poco Fundar, que es esta fundación Sí. que genera varios datos, trajo un concepto que reavivó un concepto que es el concepto de la brecha de sueños, ¿no? Que a veces lo vemos, en mirá un momento se vos. posicionaba mucho con el tema de género, de niñas que no se veían estudiando carrera de futuro. ciencia, Sí, sí. tecnología, entonces la brecha de sueño iba más de no querían ser astronautas, por Claro. ejemplo, ¿no? Algo O que manejar no un se- avión. O sea, Exacto. sí, pilotear un avión. Pero ese concepto en realidad viene trabajándose en otros grupos sociales, y en el caso de Fundar investiga y da cuenta de que, por ejemplo, cuando en Argentina estudiar era un tema de ascenso social y tenía un sentido por un sistema incluso económico y de desarrollo, estudiar tenía un objetivo, y de hecho Claro. las familias era estudiar porque es lo que además te va a garantizar un futuro. Cuando uno habla con una persona con muchas carencias, necesidades, siempre te contaban esto, ¿no? Bueno, en mi casa por ahí no se comía Sí, todos los me días, pero... salvó la educación. Exacto, tenía que ir a la escuela, ¿no? Sí, sí, sí. Porque mi mamá no sabía leer ni escribir, como que había mucho de esos avances generacionales que hicimos en poco tiempo. Sí, ya es mucho. Yo fui la primera recibida en mi familia, o sea, profesional en mi familia. Exacto. Se escucha mucho Se eso, ¿no? escucha, cosa que ahora lo que detecta Fundar es que no, que la brecha de sueños empezó a empezar a resquebrajar en estos grupos sociales donde dicen, ¿para qué voy a estudiar? Si después no tiene sentido, si después no tengo salida laboral. Entonces, y esto te lo conecto con lo que hablamos antes, ¿por qué? Porque esa brecha de sueños también empieza a aparecer en otros grupos sociales. Claro. Y empieza a decir, bueno, ¿y cuál es el Claro. sentido y el proyecto de futuro? Ok, Porque ¿cuál uno es el toma- aspiracional? Claro, ¿no? uno toma una decisión como la que hablamos recién, cuando uno ve o no escenarios de futuro. Totalmente. Entonces, creo, y acá vuelvo a nosotras que además somos muy del mundo educativo, la escuela construye futuro, cosa Sin que dudas. hoy la sociedad le Sin está dudas. costando imaginar. Los liderazgos, hoy estamos en liderazgos que es todo boca river, en vez de vamos a Claro. votar y es todo boca river, en vez de Sí. decir, no, nos estamos imaginando un futuro de acá a 10 años, de acá a 20. Entonces, Totalmente. uno compra ese ticket de futuro, Sí, sí, cosa sí, que sí. nadie lo está ofreciendo. Por lo tanto, el sistema educativo también se vuelve relevante en tiempos de inteligencia artificial o tiempos sintéticos, porque trabajamos y construimos una mirada colectiva de futuro, ¿no? Conversada, Totalmente. articulada y hasta intergeneracional. Totalmente. Meli, nos invitan a ir medio cerrando y yo no me voy a quedar con algunas cositas que traje, pero tipo ping-pong. Dale, buenísimo. Desde mi mirada y por algunos recorridos que vengo haciendo, porque también tal vez, no sé si está bien o está mal, soy optimista. Y creo que la inteligencia artificial puede llegar a potenciar muchas de nuestras habilidades. ¿Puede llegar a potenciar la educación? Sí, puede llegar a potenciarla siempre y cuando tenga un propósito y esté el humano en el circuito, como se dice, el human in the loop. Y ese humano tiene que ser docente. Me encantó. Bien. Creatividad. Puede potenciarla siempre y cuando, de nuevo, encontremos un propósito, sepamos que le vamos a dedicar a un momento. Y Ok. acá traigo la Bien. posibilidad que te da de, por ejemplo, NotebookLM. Uno lo que hace es, este texto hacémelo en podcast porque yo escucho y no leo Ok. tanto. Entonces, Personalizamos eso. el acceso al contenido. Me De encanta. lo que se llama estilos de aprendizaje. Bien. Entonces, en eso lo veo positivo. No es Bien. que nos va a quitar la creatividad. Bien. Sí nos puede traer un mundo, pero hay que Ok. saber elegirlo y liderarlo. Ok, sabes que el otro día, estas cosas, palabras que te voy tirando, tienen que ver con todo lo que cuestionan los adultos, los padres, que dicen, no, entonces los chicos no van a estudiar más, no van a, van a limitar su pensamiento crítico, no van a ser más creativos y demás. El otro día, también parte de una formación, da una charla una diseñadora gráfica. Muy con el pie en el arte, espectacular. Y nos mostró toda una página, un blog que tiene desarrollado, después te lo voy a compartir, todo desarrollado con inteligencia artificial, porque se puso, dice, este es mi hobby ahora.
se puso a crear y dice, Claro. o sea, no tiene límite, es verdad. Yo eso puedo verlo, que bien usada puede no tener límites en aquello, que los creativos Sí. se imaginan o logran imaginar, pero antes no tenían las herramientas, ¿no? Es lo que se llama, ahora lo están impulsando mucho el vibe coding, ¿no? Esto de podés codear sin codear, ¿no? Y eso era Exacto. caro, inaccesible. No, era para ustedes, el segmento tecnológico 100%. Pero por otro lado, siempre está bueno entender cómo se construye. O sea, lo que no tenemos Bien. que ceder es, ojo, acá hay una línea de código. Te pasa mucho, seguro vos que sos bilingüe, entendés que no es lo mismo promptear en inglés que Ni promptear hablar. en español. Ni hablar, pero primero que te cuento esto. En esto de que algunas que te dicen que a veces es mejor promptear en inglés porque así fueron entrenadas las herramientas, ¿no? O la inteligencia artificial. Entonces, sin embargo, algunas herramientas tienen una forma específica de comprender o interpretar tu pedido, ¿no? Exacto. Entonces, yo también a veces le pido a una inteligencia artificial o a ChatGPT en este caso que me genere el prompt ideal para alguna herramienta como Kling AI. Lo hice con Kling AI, ¿no? Para jugar también con algún videito. Pero digo, muchas veces tiene que ver con eso. Y esto nace de lo que vos decís, de quienes conocen estos idiomas, este jargon, o sea, toda esta forma de hablar, y quienes no. Tal ¿no? cual, está Es el buenísimo. ciudadano común. Y además acabas de dar un ejemplo muy pragmático que es como te tenés que conectar con un lenguaje, por eso hablamos de la alfabetización y de determinadas cosas que le dábamos a la escuela, ¿no? También una investigación que encontré hace poco explica que quienes leen literatura son mejores prompteadores. Mirá qué bueno, Porque claro. vos, cuando trabajas en Es más rico literatura, el vocabulario también. y además entendés personaje principal, rol, Mira, acción, contexto, desafío. Súper interesante para que la escuela también no solo haga lo que vos Claro. hiciste de, che, yo no sé promptear, pero le puedo pedir a una IA que me diga, tráeme un mejor prompt para lograr esto, y lo hace espectacular. Sí. Y por otro lado, volver a revalorizar esos aprendizajes que ya tenemos en la escuela, Sí. que es para qué lengua y literatura. Listo. Bueno, Meli, verás que nos están convocando al cierre, Sí, así sí, que sí, mil sí. gracias. Esto, bueno, igual tenemos, a las dos nos quedó muchísimo por conversar. Sí, placer. Podemos encontrarnos en algún otro episodio, seguir esta conversación por fuera, volver a recomendarles una vez más, Educar en Tiempos Sintéticos. Acá van a encontrar respuesta a si podemos aprender aquello que no aprendimos y bueno, muchas cositas más. Éxito nos acompaña también hoy, 60 años haciendo un buen papel, qué lindo que es dibujar, te vas a llevar algunos cuadernitos de Amo. éxito para llevar a casa y seguir compartiendo tiempos en familia, ¿no? Smokies, también galletitas orgánicas, muchas gracias por acompañarnos y apoyar este episodio, mejorar nuestra experiencia de conversación, de encuentro humano, ¿no? Meli, muchísimas gracias. Un placer, Marce, siempre escucharte. No, es y un además placer estar en conversar tu con casa. vos. Gracias. Gracias.